Lo que nosotros no tenemos aquí reportado por las autoridades, porque además es competencia federal, es un asentamiento de cárteles. Estamos viendo si realmente es un cártel o es una organización criminal que no llega a los niveles de un cártel. Hay grupos organizados, grupos delincuenciales. No voy a decir esos nombres, porque no me gusta decir los nombres con los cuales se ostentan, porque para mí es hacerles publicidad. Los encontramos en Tláhuac, los encontramos en Xochimilco, los encontramos en la delegación Cuauhtémoc, es decir, en la zona centro y en la zona sur. El jefe de gobierno no puede ser omiso. Ese silencio, esa esquivación de responsabilidad en cuanto a políticas públicas, pues lo está haciendo cómplice. Sí, yo ya tenía conocimiento hace 2 meses de que existían estos grupos delincuenciales que se dedican a narcomenudeo. Tenemos conocimiento que se han vinculado o relacionado con otros grupos que ejercen el narcotráfico a nivel nacional. Pues yo veo que ya si te están dejando restos humanos en las avenidas principales de la ciudad, pues quiere decir que estamos en un problema muy serio en la ciudad. Yo creo que hay muchas organizaciones de narcomenudeo, que no hay organizaciones mayores. Uno no debe especular. Sea firmes porque tiene pruebas y si no, mejor se calla la boca. Escuchábamos inclusive al final a Alfonso Navarrete Prida decir pues que uno mejor se calle la boca cuando no tienes pruebas de que hay o no hay cárteles de la droga. Es un debate tan frívolo, Héctor, a mí me parece al menos así, pero está vigente saber si hay o no hay cárteles, si opera el cártel Jalisco, si opera los Zetas, si opera el que tú quieras, pero estamos viendo pues una zona a veces hasta de guerra, vemos cuerpos tirados, lo que veíamos en otros estados, ahora lo vemos en la Ciudad de México. ¿Ante qué escenario estamos, Héctor de Mauleón? Yo creo que sí, efectivamente es una discusión estéril y retórica saber si es un cártel lo que está operando aquí son grupos del crimen organizado. Se ha visto que a lo largo del país pues los cárteles operan contratando mafias locales. Los Rojos y los Guerreros Unidos son mafias locales que trabajan para otro cártel. Trabajaron para los Beltrán Leiva durante muchos años cuando abatieron a Beltrán Leiva en Cuernavaca. El cártel se rompió y las mafias locales empezaron a enfrentarse entre ellas y hoy se dice que están colaborando para un cártel mayor que sería el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces lo que los cárteles hacen es intervenir regionalmente en mafias que controlan territorios específicos y que les hacen trabajos determinados. Entonces ponernos a ver si es efectivamente un cártel o no es un cártel, pues es absurdo porque lo que estamos viendo es la operación del crimen organizado en la ciudad. Yo diría que todo alcanza un punto culminante el año pasado con 2 sucesos. El primero es el abatimiento en Tláhuac del líder criminal apodado El Ojos, que era el líder del cártel de Tláhuac y que controlaba 7 delegaciones del sur y el oriente de la ciudad en términos de venta de narcomenudeo y también en algunos territorios de la extorsión. Y la muerte en un estacionamiento de una tienda comercial del norte de la ciudad también el año pasado del fundador de la Unión Tepito. Entonces, 2 líderes que tenían pues, repartido cada quien su pedazo de ciudad son asesinados, son abatidos. La Coordinación General de Servicios Periciales de esta Procuraduría General de la República realizó el levantamiento y traslado de los restos humanos para su identificación mediante las pruebas científicas necesarias. Se obtuvieron los restos de 13 personas. El resultado de las pruebas de ADN que se practicarán en coordinación con peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, el que se confirme o descarte científicamente si los cuerpos encontrados corresponden a las personas desaparecidas en mayo pasado del bar After Heaven.
Número 225, piso 11, Colonia Verónica Azures, Delegación Miguel Hidalgo, lugar donde se logró la detención de la persona citada. Se le aseguraron 3 paquetes y 22 envoltorios de una sustancia cristalina, al parecer metanfetamina, y 6 aparatos de telefonía celular. Lo que pasa es lo que pasa en todos los lugares del país en los que ha ocurrido esto. Quienes quedan comienzan pugnas por el control de las organizaciones que el líder abatido o asesinado tenía. Controlaba, y esas pugnas desatan lo que hemos estado viendo. Ya vimos en el caso del cártel de Tláhuac cómo los lugartenientes del Ojo se están enfrentando a los herederos y a los familiares por el control del territorio, y entonces pues aparecen balaceras, aparecen ejecuciones, etcétera. Acribillaron hace poco yo nunca había visto eso, en Iztapalapa, desde un auto a unos jóvenes que estaban en una esquina con armas largas. Sí. En el caso del cártel de Tepito se parte en dos la organización. Un sujeto llamado Roberto Mollado, alias El Betito, queda al frente de una parte de la Unión Tepito, y se hace una escisión que no reconoce el liderazgo de este señor, y forman lo que se llama la Fuerza Antiunión. El lugarteniente del Betito fue asesinado hace unos días en Insurgentes 458, cerca del puente de Nonualco. Él vivía ahí, iba llegando a su domicilio, lo esperaron y le dieron 30 tiros a él y a otro acompañante. A los pocos días aparecen a unos metros de donde es esa ejecución los restos de 2 personas que son diseminados en el puente de Nonualco, a unos metros de donde fue la ejecución, y cuelgan una manta dando a entender que es la respuesta del grupo rival por el asesinato del lugarteniente del Betito, que es el sujeto apodado La Pulga. El cártel hegemónico en algún momento, o que casi era hegemónico en la Ciudad de México, o el grupo hegemónico, el cártel de la Unión de Tepito, de todas maneras superaban algunos otros, y nos dimos cuenta de él, creo que pues con la tragedia del Heaven, ¿no? Cuando empiezan los reflectores a ponerse ahí con el famoso tanque que está detenido, y el tanquecito, su hijo que pues pasó ahí. Pasaba algo, y era que estaba completamente focalizado en Tepito. Ahí se sabía que ahí había venta de droga, se sabía que ahí había extorsión. De hecho, la Unión Tepito surgió primero como un grupo que iba a defender a los comerciantes y a los vecinos de quienes querían extorsionarlos. Y bueno, pues se apropiaron del negocio y comenzó a crecer de este modo. Recibido que además del narcomenudeo, pues estas personas se están atreviendo a más, se están metiendo con la gente que realiza sus actividades de comercio, se están metiendo con quienes van a hacer las compras. Entonces, pues eso es parte del incremento que vamos a tener en la presencia y en la funcionalidad de los cuerpos policíacos. Tenemos en el área de la Fiscalía de Homicidios a unas personas que pudieran ser familiares del segundo cuerpo, ya identificado por un tatuaje característico, y estaremos en espera de las pruebas de ADN para también poder determinar la identidad de la otra persona que fue privada de la vida y continuar con las investigaciones. Ambos cuerpos se les verificó a través de las bases de datos que tenemos por huellas dactilares, y en el primer cuerpo, el día de ayer, se logró detectar un registro de un antecedente penal por un delito de encubrimiento. Espérate, a pasar. Ya, Luis. A los consejos del agua se hace de la vista gorda, está pasando lo que está sucediendo en Chile. En Chile tienen un grave problema con esto. Con el argumento de que se concesiona el agua, de que se van a cuidar los cuerpos de agua, hay varias empresas que apresan todos los ríos
para uso agrícola, buenísimo para uso agrícola, pero se están muriendo de sed los pueblos. Con el argumento, no, entonces yo estoy cuidando el río, estoy regando, estamos produciendo aguacates, los estamos recogiendo. Pero de unos años a la fecha comenzamos a ver hechos extraños, ejecuciones afuera de los bares en la Condesa, dueños de bares que eran asesinados, lugares específicos de la Condesa que eran usados como bodega. Tú recordarás el edificio que estaba tomado por la Asamblea de Barrios y que era señalado. Escribiste. Así es. Y del así cual es. te costó pues también llamados y amenazas. Bueno, pues era el punto donde se almacenaba la droga que surtía la Condesa. Sí. Entonces se comenzó a desbordar. Todo fue en esta administración, todo fue de unos años, de 6 años para acá, y comenzó a crecer mientras todos ocultaban que hubiera cárteles operando en la ciudad, entre la discusión de si era crimen organizado o no, etcétera, y fue creciendo, pues, evidentemente con el contubernio de autoridades policíacas y de mandos policíacos que fueron permitiendo esto. En la última manta dicen que cuentan con el apoyo de la policía de Garibaldi y los federales de López, a saber qué significa eso, pero desde luego esto ocurrió porque hubo una suerte de participación de las autoridades que administraron a estos grupos y que hoy en medio de esa guerra se les están saliendo de las manos, porque nunca habíamos visto en la avenida principal de la Ciudad de México, en la columna vertebral de la ciudad que la atraviesa de norte a sur, pues cuerpos diseminados, descuartizados. Habíamos visto cuando el famoso de la mano con ojos, el colgado, ¿no? Ahí muy cerca del Loma, si no me equivoco, poquito antes de que entrara Miguel Ángel Mancera, pero de ahí todo tronó. Es claro que fue en estos 6 años, es claro que fue en esta administración, pero me pregunto, ¿fue por esta administración únicamente o era algo que igual iba a estallar? Yo creo que es algo que no se atacó en los últimos 20 años. Nadie se metió con las prisiones, por ejemplo. Nadie le metió orden en las prisiones. Durante todos los 3 sexenios que han pasado de 2000 para acá, hemos leído noticias de que las extorsiones y los secuestros se perpetran, se preparan desde las cárceles. Hace poco salió un reportaje muy amplio de cómo están prácticamente trabajando todo el día haciendo llamadas desde los reclusorios extorsionando. Entonces, pues los gobiernos de la ciudad, los últimos 3, se dedicaron a administrar eso, a vivir de la corrupción, del dinero que eso generaba, y lo que fue pasando es que pues se les fue saliendo de las manos. Evidentemente, la Ciudad de México forma parte de una cadena. Si tú te das cuenta, Tláhuac es el primer eslabón de una cadena que pasa por Morelos, que pasa por Guerrero, que pasa por la zona donde operan los Rojos, los Guerreros Unidos, el Cártel de la Sierra, los Ardillos, la ruta de la heroína, y que llega hasta Acapulco. Claro. Entonces hay una conexión, pasa por Iguala, que es donde se concentra toda la producción de goma de opio de la sierra, por ahí baja y ahí se concentra, y por eso en Iguala pasó lo que pasó con los estudiantes, porque por eso les dieron trato de sicarios, por eso hay tantas preguntas sin responder, porque lo que está en juego todavía representa muchísimo dinero. Somos ya una potencia mundial en exportación de goma de opio, y en eso, la capital de eso, pues es precisamente la Sierra de Guerrero. El robo con violencia aumenta un 64.4%, el robo a transeúnte un 58.2%. El robo con violencia aumentó en todas las delegaciones, mientras que el robo a transeúnte y el robo a negocio aumentaron en 15 de las 16 delegaciones. Esto quiere decir que no es un problema localizado solo en una delegación, sino que es un problema común a la Ciudad de México. Y por lo que hace a las mantas que aparecieron recientemente en la ciudad, hay que decir que hay investigación en curso por parte de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta este momento tenemos claro que existe un grupo de delincuencia organizada que actúa en Tláhuac y se sigue trabajando en lo que respecta a este grupo. No tenemos
señales hasta este momento de la presencia operativa de este otro grupo al que se ha mencionado. Que no se diga que no existe crimen en la Ciudad de México. Abran los ojos. Que no los engañen sus autoridades o sus gobiernos. Es imposible tapar el sol con un dedo. ¿Apenas están empezando a sufrir ustedes? No, siempre han sufrido. Lo que pasa es que aquí han tenido bien controlados a los medios de información para que no les digan a ustedes lo que está pasando en cada una de sus colonias. Pero aquí en la Ciudad de México tienen ejecutados todos los días. ¿Quién armó el crimen organizado que está ahorita asesinando civiles en Michoacán? Alfredo Castillo Cervantes, enviado por Enrique Peña Nieto. La Ciudad de México pasa por la guerra de opio, o sea, pasa por la ruta de la heroína. Y ahí está el aeropuerto. Está el aeropuerto internacional, claro. Están los señalamientos de que la central de abastos es uno de los lugares. Ha habido muchos asesinatos en la central de abastos, se han encontrado bodegas que son usadas para almacenar droga. Acaba de aparecer una bodega en Tláhuac, ¿recuerdas la noticia hace un par de semanas? Sí. De droga del cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera. Entonces, han detenido a cuántos líderes no han detenido en la Ciudad de México. Aquí muy cerca, en Anzures, detuvieron al licenciado, al brazo derecho del Chapo, viviendo en un departamento, etcétera. Entonces, esto de decir que aquí no, pues aquí, si aquí viven, pues desde aquí dictan órdenes, de aquí se esconden, es absurdo ponernos a discutir si son cárteles o le bajamos una coma y entonces se va a llamar de otro modo. Estamos viendo una guerra por las calles y esa guerra la está librando el crimen organizado, ¿no? Aquí el tema es el mercado de la Ciudad de México, además de la exportación hacia los Estados Unidos. Yo creo que es un punto crucial. O sea, porque hay mercado, hay un gran poder adquisitivo en algunas zonas. Hay en todas las colonias hay tienditas, en todas partes hay, ver cómo está la Condesa. Los antros de la Condesa y de la Roma están tomados precisamente por la Unión Tepito, son distribuidores exclusivos de eso, hay un consumo altísimo, pero en todas las colonias te enteras de lugares donde hay tienditas, los vecinos lo ven y lo denuncian y han tenido problemas, pues porque son centros en los que se genera no solamente el consumo, sino muchas otras cosas. Si tú abres la puerta a lo ilegal, por ahí se mete todo. Y esto es fundamental porque hay una máxima en derecho: quien puede lo más, puede lo menos, y evidentemente quien no puede lo menos, pues no puede lo más. Si se te va descontrolando todo esto, si se va desbordando, pues lo vemos también en cómo el capitalino va sufriendo de todo. O sea, empiezan a incrementarse los asaltos, empiezan a incrementarse el robo a casa habitación, empieza el secuestro, el tema de trata, o sea, empieza a hacerse más y más y más amplio. La ruta es muy clara. Mira, yo lo veo en este edificio de la Condesa. Lo que pasó ahí fue que unos invasores de una asamblea que era pastoreada por un partido político, se metieron a un edificio que estaba, pues el dueño ya había muerto, se apoderaron de él, despojaron a quienes ahí vivían y se quedaron. Se empezaron a apoderar de los alrededores, se volvieron los viene de la zona, eran los que manejaban el ambulantaje en la delegación Coajimalpa. Entonces se juntó invasores, ambulantaje, viene, vendedores ambulantes, etcétera, y lentamente por ahí se fue metiendo la venta de droga. Entonces abres la puerta a una calle, a lo ilegal, e inmediatamente lo ilegal se toca con el crimen. Pero estamos hablando de que llegaron y se apropiaron de un edificio. Así es. O sea, y no pasó nada. No, pues, tenemos indicios de que hay 700 edificios que en la ciudad que han sido tomados por estas organizaciones que al mismo tiempo manejan otros negocios paralelos, ¿no? Desde que se apoderan de la banqueta y se vuelven los reyes de un tramo de la ciudad, hasta lo que va pasando alrededor. Desde ahí comienzan a conectar droga, comienzan a controlar otras zonas, de manera que hay una zona de la ciudad que vive en la informalidad, rozando la ilegalidad, y de todo eso, mediante la corrupción, se han aprovechado los delegados. Y se han aprovechado los inspectores de vía pública y los de establecimientos mercantiles, y se han aprovechado los del gobierno de la ciudad, y se ha aprovechado la policía, que los comienza a ordeñar y los comienza a explotar. Entonces, yo creo que este es el proceso que hemos vivido en la ciudad. Finalmente, Héctor de Mauleón, bueno, nos quedamos con muchas cosas, pero nos va ganando el tiempo. Claro. Y déjame preguntarte, dices, este es un problema de hace 20 años o más, que que no se fue atendiendo, y hay candidatos que te prometen resolverlo en 2 años, en 3 años, en 6 años, pues es imposible, ¿no? O sea, gane quien gane, tengas el apoyo popular que tengas a nivel presidencial, a nivel Ciudad de México, pues no se va a resolver así nada más con un chasquido de dedos. Es algo que, ¿cuánto tardará?
No, pues las razones estructurales no están siendo atendidas. Si el candidato que promete eso es el que va a heredar las clientelas que tenían los candidatos anteriores, júralo que no se va a resolver. ¿No? Y la política mexicana se ha tratado de eso, heredar clientelas, maquinarias de producir votos y producir dinero sin tocarlas, manteniéndolas intactas. Entonces, el que vaya a heredar eso va a heredar la suma de todos esos problemas. Quien dice que va a resolver eso porque todo se barre de arriba a abajo, pues está completamente volteado, ¿no? Héctor de Mauleón, muchísimas gracias por estar aquí en este gracias por el espacio, gracias por la invitación. No, hombre, para mí también. Te leemos siempre en el Universal. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Te lo agradezco.